Cambia, Amelia, el escenario político porque Leonel Fernández divide en dos, como poco en dos, el voto del Partido de la Liberación Dominicana. Frente ahora a un candidato que realmente no tiene el bagaje ni las condiciones para competir. Como no sea con mucho dinero y sin dejarlo hablar. Yo creo que parte de la introducción de ese discurso de Leonel Fernández tenía que ver también con eso, con hacer esa comparación y guardar las distancias que existen entre la trayectoria política que él desarrolló dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la trayectoria de quien hoy en día es el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Se va Leonel Fernández disgustado, pero hay que ver que él se presenta a sí mismo como el gran salvador del PLD en todo momento dentro de ese discurso. Es como si el único obstinado con el poder es Danilo Medina, pero él no. Sí. Cada victoria... Él solamente por patriotismo y por la Constitución. Y por la Constitución. No porque él quiere seguir siendo presidente. Y cada victoria del Partido de la Liberación Dominicana se le debe a él, o por lo menos el proceso a través del cual el Partido de la Liberación Dominicana llegó. Yo creo que fue honesto en algunos puntos, en la forma en la que el PLD llegó al poder aliado al Partido Reformista en el 96, dejando claro que son las alianzas políticas entre estas dos organizaciones las que le permiten al Partido de la Liberación Dominicana alcanzar la victoria en el año 96, porque solo como organización no tenía los votos suficientes, no tenía una mayoría de intención de votos como la tenía el Partido Revolucionario Dominicano de aquella época, que era el PRD de José Francisco Peña Gómez, y hace un relato histórico sobre cómo se dan esos procesos electorales. En una buena parte, esa información es objetiva. Ahora, me llama la atención cómo de alguna manera él establece que son sus propias condiciones y es su liderazgo el que permite que el PLD continúe en el poder cuando habla de lo que ocurrió en el 2004 y luego lo del 2008. Decir que para el 2012 el candidato del PLD, que en ese caso era Danilo Medina, no tenía la intención de votos suficientes como para ganar, que eso es cierto. Y entonces él le pide a la primera dama que se sacrifique. Él le pide a ella que en una decisión muy sensible y muy dura y difícil, le pide a la entonces primera dama que se sacrifique y que utilice su fuerza política para apoyar a Danilo Medina. Eso es cierto. La entrada de Margarita Cedeño a la boleta electoral de Danilo Medina es la que le sube los puntos frente a Hipólito Mejía. Danilo Medina, pese a que tenía un proyecto de político que se venía desarrollando desde hacía ya una década, cuando Hipólito Mejía sale al ruedo, se le coloca 20 puntos por encima. Es la entrada, no solamente de Margarita Cedeño, es la entrada de los leonelistas y la integración del PLD la que hace que Danilo suba. Esto, cito esta parte del discurso porque en todo momento Leonel Fernández se pinta a sí mismo como si él no tuviera el mismo tipo de ambición de poder que él le presenta a Danilo Medina. Cuando él dice que para el 2007 lo que se estila en la democracia es que se espere que el presidente opte por un segundo periodo y Danilo se atrevió a apostar, entonces nos podemos remitir a lo que ocurrió en el 15, que él aspiraba, Danilo quería reformar la Constitución. Claro, en esta ocasión Danilo tenía el impedimento constitucional. Él podría decir que al final cedió y que posteriormente con el acuerdo político, digamos que se violó el acuerdo político que ambos firmaron. Todo esto trae como consecuencia un nuevo panorama. Y uno tiene que preguntarse a partir de hoy qué va a ocurrir. Y quiero nada más llamar la atención sobre un punto, el de la misma Margarita Cedeño. ¿Qué va a pasar con la hoy vicepresidenta de la República, esposa del doctor Leonel Fernández, quien sabemos que tiene sus propias aspiraciones de crecimiento político dentro del PLD y de cara a las elecciones en el futuro? Incluso lo intentó colocarse como una tercera fuerza para las elecciones del 2020. En esta coyuntura política y con una reunión tan importante como la que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué ocurrirá con la doctora Margarita Cedeño? ¿Se quedará en el PLD
o se irá a la Fuerza del Pueblo, que es un partido que evidentemente se está creando a imagen y semejanza de quien ayer se anunció como su próximo líder? Él habla de democracia, pero evidentemente ese es un partido hecho para él, el doctor Leonel Fernández. Bueno, eso está por verse. Yo creo que lo más lógico sería que ella se vaya con él, pero qué raro. Yo no sé por qué hay gente que llama a esta hora que uno está en el aire, ¿verdad? Sí, caramba. Déjame quitarle, se me olvidó. Excúsenme. Ya, no tiene sonido. Resulta, ¿verdad?, que la doctora Margarita Cedeño no ha dicho que se va. Era de esperarse que ella estuviera en el acto de ayer, en el nuevo partido. Ella no estaba. Los que han renunciado del gobierno han sido pocos. La cuenta que llevo hasta ahora es que han renunciado 6 funcionarios de diferentes categorías. 6 para que Leonel Fernández se vaya del PLD y solo se sepa de 6 renuncias. Eso es un poquito extraño. Hay que ver cuántos leonelistas están realmente en el gobierno. Bueno, también en el gabinete. A eso iba. Pero no, hay muchos, pero o hicieron una purga hace tiempo y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y nada más dejaron 6. O los cheques puestos en la balanza pesan más que lo que diga o signifique algún líder. Y yo le daría una tercera opción, y lo reitero, y son PLDistas. El hecho de que se encuentran en una situación difícil como esta, de una división ya, de hecho, pone en una condición incluso de incertidumbre a mucha gente que tal vez no necesariamente quiera irse de su partido. Puede tener su disgusto, puede estar inconforme, pero prefiere quizás quedarse dentro y echar el pleito dentro. Lo hemos visto en otros partidos, esto ha ocurrido. Entonces, vamos a ver cuál es el impacto que tiene esa salida de Leonel Fernández. ¿Cuánta gente de la que forma parte de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana realmente se va a ir? Y por eso hablábamos el otro día incluso del caballo de Troya. ¿Cuántos pudieran quedarse y no hacer el bien ahí dentro, o no seguir los lineamientos de la corriente danilista en todo lo que se decide en el partido? Además, ¿es que el PLD es Danilo Medina o el PLD es algo más? Tradicionalmente hemos visto a un Partido de la Liberación Dominicana con dirigentes que también tienen su propio criterio. La división entre Danilo Medina y Leonel Fernández lo que ha hecho es generar un conflicto incluso entre personas que en su momento han llevado la fiesta en paz, que han sabido manejar sus diferencias dentro del comité político y el comité central, y al final son miembros de la misma organización política, se ponen de acuerdo y avanzan. Lo que estamos viendo es inédito dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí entonces el escenario presenta los siguientes cuadros. Vamos a comenzar por uno que muy probablemente no sea el más probable, y es que quienes vayan a una segunda vuelta sean el PLD y el LFP, que sean el grupo de Danilo y el grupo de Leonel vayan a una segunda vuelta electoral. Es la menos probable. Las otras dos posibilidades son que el PRM vaya contra el PLD o el PRM vaya contra la LFP. En ese caso, en cualquiera de esos dos casos, que son más probables que el primero, entonces, ¿qué va a ser la fuerza que pierda entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Qué va a ser la que pierda? Obviamente va a tratar de favorecer al PRM para hacer válida la palabra de pa' afuera que van, en el caso de Leonel Fernández, o te fastidiaste en el caso de Danilo a Leonel. Entonces, por eso es muy difícil que el PRM pase de exigir limpieza en el proceso electoral, que es lo que tiene que hacer.
debe hacerlo y tiene que hacerlo, porque evidentemente que hubo muchas cosas irregulares. Ahora, difícilmente se mete en el pleito de leonelistas y danilistas, porque no va a priori a alejarse de ninguno de los dos que el que pierda, reitero, va a tratar por todos los medios de impedir que el otro gane. Y eso beneficiaría directamente al PRM. Uno de los dos va a quedar eliminado. Uno de los dos. Entonces, eso va a definir. Ustedes no van a ver al PRM cayéndole arriba a ninguno de los dos. No lo van a ver, como no sea, repito, exigiendo transparencia en el proceso electoral. Porque no sabe cuál de los dos va a ganar. Se están dando muchos movimientos, vamos a ver qué ocurre. Yo no descarto absolutamente nada, y más ahora con siempre de las divisiones de los partidos terminan beneficiándose otras organizaciones políticas, están renunciando personas o que quedaron como candidatos o que tenían posiciones importantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, eran visibles. En el caso del PRM lo hemos dicho, una alianza directa, Leonel Abinader, sería como reeditar el 96 y la visión de un Leonel Fernández que se presentaba como el intelectual, el independiente y el moderno, y termina haciendo una alianza con Balaguer. Es chocante, pero se dio en la política y le permitió a Leonel Fernández ganar. Habría que ver si se sigue apostando aquí al poder por el poder, o ese tipo de alianzas y acuerdos se dan a otros niveles. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno tiene que hacer grandes esfuerzos, no solamente el PRM, sino cualquier organización de la oposición, por mostrar cuál es su diferencia frente a lo que estamos viendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Cuesta trabajo, por lo que estamos observando. El conflicto PLDista lo envuelve todo y estamos hablando de un conflicto del partido de gobierno que además cuenta con una cantidad de recursos extraordinaria y que los usa sin problema. Y bueno, en este fin de semana hubo varias actividades que son interesantes y que creo que vale la pena mencionar. Organizaciones políticas que están tomando decisiones de cara a las elecciones, entre ellas las asambleas de delegados para definir cuáles son sus candidatos. Este fin de semana el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que era el partido de Atuey, decidió apoyar la candidatura de Luis Abinader como candidato PRSD. Sí, digo, porque va por el PRM. Que va por el PRM. En el caso del Frente Amplio, se dio a conocer cuáles son todas sus candidaturas a nivel municipal y congresual, pero dejaron libre y reservada la candidatura presidencial, que era el ejemplo que dábamos la semana pasada. Esto puede ocurrir y estas organizaciones políticas que se dejen reservada la candidatura presidencial tienen hasta el 3 de marzo para definir a qué candidato presidencial pueden apoyar. Y ellos han dicho que apoyarían a un candidato presidencial en caso de que lo decidan. Tiene que ser de una fuerza política que muestre un programa de gobierno con el que el Frente Amplio esté de acuerdo, que sería lo más importante aquí, que no sea ser opositores por ser opositores, que haya un plan. Y así viene ocurriendo en otras organizaciones políticas. Vamos a ver cómo se va organizando el pastel de cara a las elecciones del próximo año. En ese sentido, ayer surgió un elemento extraño, y es que David Collado, alcalde del Distrito Nacional, declaró, él, ¿verdad? Sí. Que está recibiendo mensajes por terceras personas de parte de organizaciones políticas a las que les interesa postularlo a la presidencia de la República. Eso digo que es un elemento extraño porque él llegó a la alcaldía por el respaldo del PRM, aunque el que lo inscribió fue el Partido Reformista Social Cristiano, que son unos linces, es decir, mientras el PRM estaba entretenido en otra cosa, ellos lo inscribieron. Pero él ganó con el respaldo del PRM, obviamente. El respaldo del PRM y algo más. Y algo más, pero... Y el respaldo económico de un grupo económico importante, del grupo Los Vicini, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el PRM hizo sus primarias y tiene un candidato presidencial. Entonces, el alcalde del distrito
elegido gracias al respaldo del PRM, dice que ahora le están haciendo propuestas y que lo está pensando. Entonces, ¿a quién le interesa meter ese ingrediente en un momento en que el PRM se ve haciendo unas postulaciones interesantes, como que está haciendo su tarea, es lo que se ve? A David lo están midiendo, Uchi, desde hace tiempo. Hay una firma encuestadora de manera específica que lo viene midiendo desde hace mucho. Me resulta extraño que se apunte a números altos a nivel nacional con relación al reconocimiento de David Collado, porque la vida político-partidaria de David se conoce sobre todo en Santo Domingo. Lo que más se conoce fuera de la capital tiene que ver con su programa Emprendedores, que duró mucho tiempo, que todavía existe, pero se le viene haciendo un trabajo de comunicación bastante intenso. Y desde hace más de un año que se habla de ese interés de proponerlo como un posible candidato presidencial. Hasta donde yo entendía, ese proyecto se iba a quedar para el 2024. Hemos visto cómo se puede, con mucho dinero, fabricar candidaturas bastante rápido. Incluso con una estrategia de comunicación adecuada. La pregunta de ayer no fue fortuita, esa declaración de David Collado de ayer no se cayó de la mata, eso está preparado, eso es una estrategia. Vamos a ver qué es lo que se quiere hacer y a quién se quiere beneficiar con meter ese ingrediente en el debate político en este momento. La verdad que la respuesta no la tengo. Dice que algunos partidos, ¿cuáles? Porque mira, ya casi todos los partidos están definidos. Los partiditos, hay una cantidad que apoyan al PRM, hay una cantidad que apoyan al PLD, Gonzalo Castillo, y hay una cantidad que apoyan a Leonel Fernández. ¿Qué queda? Porque todo eso de que el PUN, el PAN, el PIN, todo eso está ya en un sitio. Está Alianza País, está Guillermo Moreno. Guillermo Moreno va a apoyar a... No, estoy mencionando a los que hay. Exacto. El Partido Reformista está ahí. Bueno, sí, está ahí. Pero con Quique y sus lentes. Sí. Los afiches de Quique con parecen... Quique y sus lentes, pero no es lento, es rapidísimo. Los afiches de Quique parece como que va a anunciar una fiesta. De verdad que hay que... Él debería grabar un dembow. Ojo con ese ingrediente que no es fortuito. Esas declaraciones fueron metidas ayer adrede. Sí. ¿Por qué? Yo voy a decirlo claramente. ¿Por qué a ese grupo empresarial le interesa meter ese ingrediente en este momento? Eso no lo vamos a ver hoy, pero hay que estar pendientes. Vámonos a la pausa.